Escúchame, a las 10:16 te pediría que abras el Meet, porque está ahí nuestro amigo Enrique Mujica para poder tener una charla con él sobre la cuestión que tiene que ver con esta orden directa de la justicia estadounidense para poder, bueno, mal que nos pese, devolver mayoritaria de acciones de YPF a un fondo buitre, al fondo Buford. A ver, vamos a hacer, mientras lo acomodamos a Enrique, un poco de repaso, porque fue un duro revés para la República Argentina esta decisión de la justicia estadounidense de fallar en contra, ¿no? En primera medida, 16.100 millones de dólares que había que pagarle al fondo buitre y ahora devolverles el 51% de las acciones. La jueza Loretta Preska del segundo distrito de Nueva York ordenó a nuestro país entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado, fue condenado a pagar más de 16.000 millones de dólares. La apelación deberá llegar rápido porque el fallo indica que las acciones se entreguen en un lapso de 16 días. Le voy a pedir aquí que si me está escuchando, si puede poner el teléfono de manera horizontal, así lo vemos por pantalla completa, como, a ver si se puede y lo puede hacer. A ver. No te estoy escuchando. ¿Está saliendo al aire, chicos? No lo escucho yo. ¿Me A estás ver. escuchando? Ahora sí, pero fíjate si gira el teléfono, Quique, a ver si se acomoda solo. Ahí está, perfectamente. Bueno, la noticia que fue difundida por Sebastián Marín, que es el CEO de Latin Advisor, a través de su cuenta de X o de Twitter, el fondo Burford Capital, que es el principal beneficiario del fallo condenatorio contra el país, había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que ahora le fue otorgado a este fondo buitre, le guste o no le guste, vamos a decir lo que es, fondo buitre, que es justamente quien va a recibir el 51% de las acciones. Este fondo compró los derechos a litigar en la causa que ya lleva una década y por la cual el país tuvo varios reveses en las Cortes de los Estados Unidos. Enrique Mujica, que es periodista, experto en energía, bueno, nos va a llevar a hacer un paseo por el túnel del tiempo para recordar cómo en 2012, creo que fue en mayo de 2012, el Congreso Nacional le da aprobación a un proyecto del Poder Ejecutivo que, bueno, restituía a la República Argentina la mayoría de las acciones de la petrolera estatal, en aquella época bajo las órdenes de la petrolera española Repsol. Se toma el control mayoritario de la empresa. Cristina Kirchner presidenta, Axel Kicillof no era el ministro de Economía, pero era el segundo de Economía. Comienza, Quique, si mal no recuerdo, como una especie fuerte de desarrollo del petróleo en nuestro país, con no solo el hallazgo de Vaca Muerta unos años antes, sino con mayor inversión, ya con el control mayoritario de la empresa, y a partir de allí, ¿qué pasa? Como yo mucho más no sé, te doy la bienvenida y quiero que me cuentes vos un poco de esto. ¿Cómo va? Bienvenido y frías mañanas, Mujica. Terrible el frío. Bueno, Pablo, un poco contaste el contexto y el origen
lo que hay que decir acá es que Loreta Presca, Sí. en realidad con este fallo está vulnerando lo que se llama la soberanía, ¿no? Es decir, el derecho soberano que tiene toda nación, porque una expropiación es algo legal que por lo general no se interviene ni se judicializa en un juzgado internacional, sino tendría que ser en un juzgado nacional. Esto lo explica muy bien Juan José Carvajales, que es abogado especialista en hidrocarburos y en derecho de lo que es energía. Y ayer estaba justo leyendo ese fallo que es muy claro esto, es decir, Biden frenó, el presidente del Interior de los Estados Unidos frenó un fallo similar que iba en esta dirección, porque lo que puede hacer Loreta Presca también le puede caber a una empresa norteamericana o al Estado norteamericano. Entonces, lo que va a sentar como jurisprudencia no es en contra de YPF y de Argentina en particular, sino en contra del propio Estados Unidos, porque este tipo de acciones, es decir, ellos se basan en el artículo 44 del Estatuto Societario de YPF para llevar esto y decir, che, yo te reclamo los 16.000 millones de dólares, si no, dame el 51% de la empresa. Las cuestiones soberanas, como es una empresa y es una expropiación y fue promulgada y fue una ejecución de una iniciativa por ley pasada por el Congreso y por el Senado, es decir, por el Congreso, por ambas cámaras, Senado y diputados, un juzgado de la talla de lo que preside la señora Presca, es imposible que pueda estar por arriba de un Estado soberano. Esto es lo que está sucediendo. Habrá que ver que si nuevamente vuelve a ponerse cordura en esto y decir que no, porque un Estado soberano no puede someterse a algo societario, de un estatuto societario. Si lo entendemos, hay una ley que es por arriba de un estatuto societario de una empresa. Entonces, las iniciativas y decisiones soberanas están por arriba de algo que es comercial o privado, que puede ser un estatuto societario. La pregunta aquí que es, tenemos eco allá, ¿no? En la computadora aquí. No sé si querés bajar el volumen vos, así, o me escuchás más bajito, o el televisor tuyo, no sé, puede ser por ahí. Quique, la pregunta es, en aquel momento, no sé si me escuchás bien ahora, en aquel momento, ¿era muy necesaria la estatización de YPF, que fue celebrada absolutamente por el Congreso, Plaza de Mayo con fuegos artificiales? O sea, la verdad que muchos nos pusimos contentos, recobrar la empresa quizás emblema del país, lo mismo había pasado con Aerolíneas Argentinas. Digo, era necesaria y a partir de ahí lo que yo decía en el inicio, ¿no? Digo, se empezó fuerte un camino de inversión en el petróleo con el hallazgo también de Vaca Muerta para, bueno, empezar a tomar control y a posicionarse. Argentina, que en aquel momento estaba todavía saliendo de lo que fue la década del 90, la crisis del 2001, así todo, digo, hay que decirlo, sí, 11 años después todavía se estaba tratando de salir, y es una realidad de facto. Pero era muy necesario tener una empresa de insignia como YPF en el control estatal, ¿no? Mira, esto es así porque en ese momento el país estaba creciendo, estaba demandando gas principalmente. Argentina tiene gas para su industria y para la generación eléctrica. Iba a Repsol, que eran los dueños de YPF, o los concesionarios de YPF, y decía, no, no tenemos más y no hay, bueno, exploren más. No, no exploramos, entonces todas las rentabilidades las giraban y no producían. El negocio del petróleo y el gas es muy sencillo. Tenés una ganancia bastante importante, pero esa parte de esa ganancia no es siempre metérsela en el bolsillo, sino que hay una parte que es importante meterla nuevamente bajo tierra. ¿Para qué? Para que siga saliendo producto, o gas o petróleo. Ese es el negocio. Entonces, una parte te la guardás, otra parte la invertís y otra parte la explorás, ¿no? Es decir, haces exploración en ese momento.
Bueno, los españoles no hacían exploración, lo que hacían era guardarse la rentabilidad o la ganancia. Esto lo veía y cuando había que poner más gas, porque el gas había que ponerlo, porque la industria, la demanda estaba creciendo, lo que decían los españoles era decir, bueno, nosotros no nos hacemos cargos, tenemos este gas y no tenemos más. Entonces vos decías, bueno, tenés una bandera insignia para que, con tantos pozos para explorar y todo esto. Bueno, en el 2012 se hace la nacionalización, en función de poner una petrolera pública que sea el motor o el sostén de toda la cuestión industrial y de consumo que requería la Argentina. Conclusión, bueno, después viene 2014, viene Vaca Muerta, y ahí hay que englobar esto. Hoy no existiría Vaca Muerta tal como se la está conociendo en este fenómeno que puede ser convertirse en un operador, Argentina en un jugador a nivel global del gas natural licuado, que es el gas natural que va en barco, o de petróleo, del gas de garrafa, por ejemplo, sin la estatización de YPF, el muy buen manejo que hizo Galuzzo, Ujú. que fue el primer presidente de la compañía tras la estatización, y realmente fue muy bueno, y sin ellos no podrían haberse sostenido, y también un acuerdo que se hizo con Chevron, porque también hay que aclarar que la formación Vaca Muerta, hay dos países que producen, Estados Unidos y Argentina, bajo el sistema de no convencional de lo que es el fracking, que es romper la piedra para sacar todo el gas que está dentro de las rocas. Bien, esa tecnología la tenía Estados Unidos, la manejaba Chevron por ese acuerdo, y por eso tenemos hoy Vaca Muerta, que somos autosuficientes, pero no tanto porque el gobierno actual no terminó obras del gasoducto, el que se llamaba Néstor Kirchner. Entonces, ahí lo que está sucediendo es que estamos importando, y por eso se quedó San Rafael en Mendoza sin gas, por ejemplo, ¿no? Y Mm. otra, a Musi le cortó también el gas a la GNC. Lo cual hace que sin YPF no hubiésemos tenido este presente que hoy podríamos ver que dentro de unos años va a ser más que interesante. Mm. Fue Eh, fundamental en ese ajá. sentido. Y también lo que sirvió a nivel pedagógico es que les enseñamos a los españoles de Repsol a ser petroleros, porque en realidad Repsol de España no era una petrolera que tuviera un pozo cuando llegó a quedarse con YPF, porque solamente manejaba una red de estaciones de servicio. Ujú. Entonces les enseñamos a ser petroleros a los españoles. De hecho, Repsol ahora está en Angola, en un país de África produciendo. Mira, por ende, digamos, a ver, lo que hay que tener en cuenta entonces, Quique, es que fue beneficioso para Argentina tomar el control de la empresa en aquel momento, porque de hecho, digo, no solo Cristina, o el gobierno de Cristina Kirchner, que le dio impulso a Vaca Muerta, sino que después tanto Macri como, bueno, Alberto Fernández, obviamente que también, sino que el propio Javier Milei están permanentemente hablando de Vaca Muerta. Es más, el domingo Milei estuvo en un streaming vestido con la ropa de YPF, dándole como un impulso, digamos. Si no, esto no hubiera sido posible, ¿no? Digo, el desarrollo de la empresa después. Mira, yo te voy a dar otro dato para que se comprenda por qué fue una decisión acertada y estratégica, porque las 10 compañías petroleras del mundo más grandes, productoras, son de origen, tienen en su mayoría origen público, Mm, mayoritario. mm, Entonces, lo que vos te das cuenta que es un recurso que no podés dejarlo en manos solamente de los privados. Podés tener una acción, hay sectores privados, y en el caso de muchos países toman a las empresas productoras de gas y petróleo como insignia de una motorización de su energía, quien les va a proveer, quien les va a tratar de conducir y acompañar los desarrollos económicos de cualquier país del mundo. Entonces, me parece que eso fue, si no, es como los que le hacen la crítica a Kicillof y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, es los que también aprueban esto de
la economía de un Excel. Entonces vos no podés dejar todo en manos privadas o no tener ningún tipo de predisposición a la planificación desde el Estado para que te maneje la economía medianamente, ¿no? Por eso quieren cerrar ahora el INTI, y el INTI, cuando vas a cargar nafta, sabes que hay 1 litro de nafta porque el INTI regula los surtidores. Bueno, el día de mañana no sé quién va a regular los surtidores con la independencia. Entonces, estos que desaprueban hoy la privatización, la estatización de su momento de YPF, para que vuelva a ser pública, bueno, son los mismos que tienen esta lógica de no querer nada del sector público, de regularizar todo, que no te lleva a ordenar. Es decir, sin YPF no existiría la vaca muerta que hoy de la que tanto hablamos, porque el sector privado no tenía ni la espalda, ni la capacidad, ni la visión o el mandato para hacer semejante esfuerzo. Todo el Claro. esfuerzo previo es de YPF a esta realidad que hoy vive Vaca Muerta. Vos sabés que algunos diarios internacionales hablan de lo inédito del fallo, ¿no? Como que se han sorprendido por la decisión de Loretta Preska, esta jueza concretamente. Así como inédito, es contundente, ¿no? Dijo 14 días y depositan en un banco las acciones, el 51% de las acciones. La pregunta es concreta. A ver, ¿el mileísmo pudo evitar este fallo? ¿El albertismo? ¿El propio macrismo haciendo recursos y presentaciones? ¿O dejaron todo, incluso el gobierno de Alberto Fernández, dejaron todo en stand-by para que pase esto y llevarse después los puntos de, bueno, esta supuesta pelea? Porque, por ejemplo, el gabinete de Javier Milei está reunido en este momento en Casa de Gobierno, bueno, para elaborar una especie de estrategia para retener esta empresa. Digo, ¿se podría haber evitado antes llegar a esta decisión de quitar, en principio, tenemos que hablar de esto, las acciones mayoritarias al Estado argentino? Mirá, el tema es lo siguiente, de estrategias. La estrategia siempre existió, se frenó, pero vos sabés que los fondos buitres tienen estrategias de largo plazo. Este pleito lo compró por 15 millones de dólares. Imagínate que no le dan 16.000, pero arregla por 7.000 o 8.000 millones de dólares, es una ganancia fenomenal. Ajá. Y esto es lo que está pasando en este momento con muchas empresas, con muchos fondos buitres que compran por nada. De hecho, se la compraron al grupo Petersen, la Mm. deuda, y después hacen millonadas. Entonces hacen ganar dinero del dinero mismo sin producir nada, utilizando vericuetos legales para litigar en las cortes norteamericanas vía CIADI, y esta pérdida de soberanía que tuvo tanto en los 90 y que se mantuvo o que se volvió a reiniciar ahora a partir del 2016. Que todo contrato para litigar sea en Estados Unidos y no en la Argentina. Mm. Bueno, conclusión, sí, tendría que hacer algo el gobierno para que esto no pasara en 14 días. Lo más lógico sería, por lo que uno escucha de los que son los abogados que están sabiendo interesados o que saben del tema, es presentar esto. Por lo menos hay 2 o 3 recursos antes de que se cumpla el fallo, es decir, pasos procesales de recurrir al jefe de la jueza, a la instancia superior a lo del juzgado de Loretta Preska. Después habría otras instancias más, y por último la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que son, convengamos que son conservadores, ¿no? Es decir, hoy tenemos una Corte Suprema en Estados Unidos muy conservadora. Habrá que ver que nadie lo puede ceder. No es una facultad del gobierno ceder las acciones así de un momento a otro. Pasa por el Ministerio de Economía, lo resuelve el secretario de Energía y ya está, y las acciones pasan. Fue Mm. una ley.
lo cual solamente el Congreso estaría en capacidad de ceder estas acciones a un fondo o a este banco a donde desea que sea puesta la jueza, ¿no? Dice que en un banco en Estados Unidos para después cederlas, una cosa así. Tiene que salir por ley. Así que habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Mm. Vamos a esperar a ver qué pasa, cuál es la estrategia del gobierno nacional. Hoy a las 6 de la tarde, en principio, Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en aquella época secretario de Economía, creo, del Ministerio de Economía, va a dar una conferencia de prensa para fijar postura. Estamos charlando con el amigo Enrique Mujica acerca de esta decisión de la justicia norteamericana en contra de la Argentina para que deposite en el lapso de 14 días el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a un fondo buitre. A ver, recordamos, fondo buitre, ¿por qué? Porque este fondo Bruford compra las acciones de quienes tenían acciones de la petrolera para que les paga el fondo a los accionistas, se queda con la mayoría de las acciones y quien le plantea este juicio multimillonario al país. 16.100 millones de dólares. 2 millones de dólares promedio por día de intereses hasta que se haga efectivo este traspaso. Ahora Argentina tiene 14 días para apelar el fallo. Bruford dijo que tiene intenciones de negociar con el país respecto de esta mega deuda que se generaron con los gobiernos tanto de Alberto Fernández como de Javier Milei. Mostrame rápidamente la portada de página 12, pero lo hacemos rapidísimo. Quique me está esperando muy amablemente como siempre, tiene que ir preparando una lenteja. No puedo este finde, pero el próximo puedo. Cocina muy bien. Más arriba, porque arriba es donde tiene justamente el destacado página 12 respecto del tema que estamos hablando, con amigos así. La justicia de Nueva York ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Bruford en línea con el planteo buitre. Milei responsabilizó a Kicillof por la estatización, pero dijo que va a apelar el fallo. El gobernador consideró que es una grave intromisión a la soberanía y advirtió que lo que busca el gobierno es la privatización. Bueno, después habla el diario Página 12 de la actuación administrativa de la Gendarmería a raíz del granadazo que impactó en la cabeza de Pablo Grillo, que concluyó justamente que el efectivo que disparó actuó correctamente. Bájame un poquito más, chicos, el diario, por favor. Alineada con la doctrina Bullrich, que siempre responsabiliza a las víctimas, la investigación que se cerró solo en un día y consideró que la culpa fue del propio fotógrafo, que asumió el riesgo al colocarse en la línea de tiro. Bueno, y el título es, jugando un poco con esta lamentable noticia, el día que Grillo casi mata a Grillo. Es brutal, pero es lo que determina entonces esta investigación de la periodista Irina Hauser. Te decía, Quique, no sé si me estás escuchando, estás por ahí, así te puedo repasar los tweets. Primero del presidente de la Nación, muy agresivo, está muy agresivo Milei, quien ya tomó postura con quién va a pelear en 2027, y el espacio de X, esta empresa de uno de los amigos de Milei, Elon Musk, dice: un fallo contra Kicillof. Nos acabamos de enterar, dice el presidente Milei, que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada
Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires. Mezcla todo, ¿no? Peras con zapallitos. Bueno, al margen de la imbecilidad de Kicillof y de todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. Postdata, y acá quizás es la parte más fuerte de este tuit, dice: yo avisé que el soviético es un pelotudo. Lo digo porque imagino que no nos van a multar, ¿no? Digo, si el presidente de la nación habla así, nosotros no vamos a ser blanco de retos por parte de algún organismo que quede en pie y que haga referencia al cuidado del vocabulario en la televisión argentina. Bueno, lamentable tuit de Milei. Contestó a este mail el gobernador Axel Kicillof, que dice: la entrega avanza. Una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino, soberano, entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza. Lo más peligroso, dice Kicillof, es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia. Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde cuál salió este fallo. Se nota mucho, remarca el gobernador. Casualmente anoche el presidente estuvo varias horas paveando en un canal de streaming, esto fue por lo del día domingo, disfrazado con un mameluco de la empresa que quiere entregar y cuya importancia estratégica ignora completamente. A esta altura, ¿qué duda cabe de que este gobierno nacional, entre comillas, no defiende a la Argentina, defiende los intereses de los Estados Unidos y de las finanzas y las empresas extranjeras? Al respecto, su candidato en la provincia lo acaba de confesar sin disimulo. Aspiran a privatizar YPF en virtud de la gravedad de tal riesgo. Mañana realizaré por hoy una conferencia de prensa a las 18 horas, esta vez otra vez en peligro un factor crucial para el futuro de nuestro país. Recuperar YPF fue una de las decisiones más importantes de nuestra historia reciente, valientemente tomada por el gobierno de Cristina Kirchner y respaldada por el Congreso Nacional, por casi todas las fuerzas políticas. Desde su recuperación, la empresa volvió a producir, invertir, crecer y generar empleo, dice Kicillof. Vaca Muerta se convirtió en un potencial que todos reconocen porque se recuperó YPF. Sobre todo, YPF volvió a estar al servicio del desarrollo nacional y ahora vienen por eso. Dice Kicillof, frente a esta nueva agresión de los buitres, que cuenta ahora con la complicidad del topo en la Casa Rosada, desde la provincia de Buenos Aires respondemos: YPF no se vende, ¿no? Digo, bueno, con altura, en todo caso, respondió Kicillof, Quique, ¿no? Donde el mandatario nacional, el que nos representa a todos los argentinos, le dijo que era un pelotudo, ¿no? Entonces, digo, a partir de esta cuestión tan difícil de entender en cuanto a la comunicación que elige el presidente argentino y esta postura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, no hay mucho para pensar de qué lado estar, ¿no? En realidad, yo creo que la estrategia del insulto termina siendo para tapar todo el problema. De hecho, estamos viendo que, salvo las empresas, las grandes petroleras, hoy, un poco para llevarlo a la realidad, y ahora volvemos a hablar de YPF, las petroleras medianas no se pueden financiar y el negocio del petróleo y del gas producir necesita siempre
apalancamiento financiero, un crédito atrás para que ayude a hacer inversiones que son fuertes, no son inversiones sencillas. Mm. Y hoy no se puede, entonces vos ves Aconcagua Energía, Albanesi, NGR, que es una proveedora de vaca muerta, vos ves que entran en concursos de acreedores, y vos decís, che, pero en el momento de auge también entra, y sí, porque al gobierno no le están prestando el dinero, no están los dólares, entonces lo que está pasando es, eso repercute aguas abajo hacia el sector privado, y es lo que está pasando. Entonces, hablar de estos temas fundamentales lo tapás insultando cada vez más, haciendo cosas que son imposibles de tapar, pero necesitas hacer gritar todo el tiempo para tapar todas estas situaciones que no se ve una solidez, no se ve una política, no se ve una iniciativa clara, más allá de mantener una macroeconomía con dos o tres variables, el déficit fiscal y un dólar planchado que dure hasta octubre y no mucho más. Es importante lo que remarcabas vos recién respecto de, bueno, justamente los modos. Puntualmente, y yo insisto con algo, ¿no? Digo, desde que sí es verdad que se recuperó YPF, también es verdad que empezamos a hablar de vaca muerta, ¿no? Vaca muerta que para el propio, no sé, me acuerdo si fue para Milei el año pasado que decía, vaca muerta es eso, vaca muerta, y Cristina le había respondido, vaca muerta está más viva que nunca, y respecto de la cantidad de petróleo que están haciendo. ¿Se sabe, a ver, qué monto diario deja de ganancia vaca muerta hoy por hoy, Quique, al país en cuanto a regalías, al Estado argentino? Porque si vos me decís, deja 10.000 millones de dólares por día, en un día y medio podemos pagar la deuda de vaca muerta y que no nos vengan a jorobar nunca más. Y ahí hay dos o tres formas de visualizarlo. No lo tengo exacto eso, pero igual Bien. las regalías tienen una parte, los reciben las provincias productoras, por ejemplo, en este caso Neuquén, y algo Mendoza, porque abarca también una parte pequeña del sur de Mendoza, Vaca Muerta, Ujú. pero las regalías fuertes vienen para el lado neuquino. Y el tema es, en realidad la ganancia termina siendo, sí te podría decir que las exportaciones de este primer trimestre fueron de 2.900 millones de dólares, que fueron de petróleo y gas. Argentina no exportaba petróleo y ahora exporta petróleo. Volvió a ser un productor, va a ser un exportador regional de gas natural cuando no lo era. Entonces, eso es bueno. También gracias a la construcción del gasoducto cuyo nombre anterior era Néstor Kirchner. Entonces, lo que está pasando es que sí, te moviliza y te motoriza todo el país y Mm. te hace ahorrar divisa porque ya no importas tantos barcos, aunque el gobierno sigue, este año se van a importar 12 barcos. Entonces, todo esto es estratégico. Hay dos lugares en el mundo donde se produce con no convencional. Uno es Estados Unidos, en lo que se llama Permian, que es como la vaca muerta de Estados Unidos, y Ujú. después tenés a la Argentina con vaca muerta. Esos son los dos lugares. Si no hubiéramos tenido una IPF pública que dijera hagamos esta alianza en el 2014 con Chevron, que es la que tiene la tecnología, hoy no podríamos estar pensando este desarrollo, como dijimos antes, de vaca muerta. Entonces, IPF recuperó esa presencialidad de una manera acertada, dándole un crecimiento y dándole, de hecho, entre el 2021 y el 2023, la acción en Estados Unidos se duplicó, pasó de 100 a $200. Y eso Claro. fue por muchas otras medidas complementarias, no solamente a la dirección de IPF, sino también a medidas como, por ejemplo, no sé, el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Es decir, que iban a poder producir gas. Entonces eso se vio reflejado. Y las acciones se mantienen en ese sentido porque es una empresa que tiene una potencialidad importante. ¿Y por qué es importante tener una empresa pública de energía? Y porque te va guiando y te va acompañando el desarrollo. Mira, Chile tiene ENAP, Petrobras lo tiene Brasil, Petropar lo tiene Paraguay, ANCAP
la tiene Uruguay, Ecopetrol lo tiene Ecuador, y así te podría decir casi todo el continente tiene sus empresas públicas, Pemex en México, por ejemplo, porque son empresas públicas que acompañan las economías y el desarrollo de cada país. No tener una empresa de bandera petrolera o productora de gas y petróleo, no tenerla es renunciar a dirigir el desarrollo del país. Entonces, la estatización del gobierno, de ese entonces, del 51% de las acciones, fue un acto estratégico para acompañar un desarrollo económico y un desarrollo del sector del país. Y hay otro tema, que ahí lo decía bien el gobernador Axel Kicillof cuando decía soberana. Por eso, viste, al principio de la charla digo, esto es un tema de un fallo que no tiene fundamento, porque es un juzgado menor en Estados Unidos, el que le dice a la Argentina que tiene que renunciar a la soberanía nacional, ¿no? No me importa lo que haya votado tu Congreso, no me importa tus leyes, hay una ley de reciprocidad que se firman entre gobiernos y entre los gobiernos que se respetan esto. La propia diplomacia respeta los hechos soberanos, como puede ser una estatización. Es un hecho, una decisión del país. Bueno, la doctora Presca, la señora Presca, quiere reducir a la Argentina a una mera pyme que perdió un juicio comercial económico. ¿Qué crees vos que va a ocurrir a largo, mediano plazo, digo? Me tiene que ser mediano, de mediano a corto en realidad, porque dentro de 13 días a partir de hoy o 15 días a partir de hoy nos queda para apelar este fallo. Digo, en lo que sería el camino tradicional o diplomático y digamos, tanta buena relación que tiene Milei con Donald Trump, si logrará frenar esta cuestión, ¿no? Claro, mira, bueno, me parece que es una estrategia que es judicial, es política, es diplomática, es todo. De hecho, Biden lo frenó anteriormente, como te había dicho, porque creaba un precedente no solo en contra de la Argentina, sino contra los propios intereses de los Estados Unidos, porque también le podían aplicar lo mismo a Estados Unidos de la misma forma. ¿Ok? Entonces, ahí habrá que ver cuál es la influencia que tiene. Hay que pensar muy fuerte en los lobbies, ¿no? Estados Unidos tiene una tradición muy fuerte en los lobbies y de poner dinero en este sentido. También Presca es una jueza que siempre falló a favor de las empresas, Mm. viene de estudios de abogados grandes que eh, a- trabajan con el sector privado. Entonces, a mí no me, ya sé para dónde, a ver, uno podría decir, uno ya sabe para dónde va Presca, el tema es cómo, para dónde va a ir el gobierno, cómo quiere ir el gobierno, cuál sería la cuestión política que atenúe o no este fallo, o lo deje en suspenso, o qué resuelve la Corte Suprema de Justicia, donde sí ahí podría el gobierno de Donald Trump eh, eh, tener una influencia como la tiene. Entonces, Mm. me parece que después ya esto ya es más político, y también es político de decir, no, señora, nosotros no le vamos a devolver nada, y por eso quieren embargar, por ejemplo, el oro, que preguntaron, che, ¿dónde tenés el oro metido en Inglaterra que llevó Caputo? Que otra cosa, lo estatiza el gobierno de Cristina, YPF, o compra dólares para aumentar las reservas monetarias en sólidos constante y sonante, como es la compra de del oro, y viene un gobierno neoliberal y lo rifa, ¿no? Es decir, y Mm. lo entrega al hombre, y después Sí. anda a hacerlo al Mm. hombre. Bueno, digo, conclusión. Esto Ujú. es lo que uno podríamos decir de conclusión, es claramente hay un problema jurídico de encuadre, una soberanía no se debe renunciar, y menos con una jueza de un juzgado menor como es el que atiende eh, Presca o que preside Presca, Mm. y después vendrá tanto en lo judicial como en el terreno político y diplomático la solución. Sí Mira, habrá que ver, mm, mm. también por ahí no quieren que le entreguen el 51%, pero también lo que busca Burford, este fondo buitre, es decir, bueno, che, sentémonos y arreglemos plata.
cómo me claro. la pagan. O un porcentaje Eso es lo que mínimo. más busca, es más que el Claro. 51%. Ese sería como el premio mayor. Si no es el premio mayor, vamos por, a ver, por lo otro, que era el objetivo más claro. Y bueno, qué sé yo, hay tantos millones, hay tantos millones de dólares, te lo pago así, te lo pago de esta forma, te lo pago de la otra y listo. Claro, Pablo González fue presidente de YPF, Quique, después fue vicegobernador también de la provincia de Santa Cruz, candidato en el 2023 a gobernar la provincia, le ganó Claudio Vidal. Planteó que quienes tienen que salir a defender a la Argentina ante este fallo adverso son puramente los gobernadores, ¿no? Digo, la Patagonia en su totalidad, vos hablabas de Mendoza también, provincia de Buenos Aires, y en realidad todos los gobernadores que reciben, no sé si estoy equivocado, algún tipo de regalía por parte de la petrolera. Sí, realmente no los entiendo yo los gobernadores patagónicos. Y no solamente porque todavía no vi en los medios muchas declaraciones fuertes respecto a este fallo. Ujú. Eh, y también me parece que están con esta línea de callarse la boca. De hecho, el gobierno, no sé, hasta el 2023 querían formar una corporación de empresas, una empresa integrada por todas las provincias para la mayor cantidad de hidroeléctricas que están en la Patagonia, como, no sé, todas las hidroeléctricas que aportan casi el 18%, el 17-18% de la electricidad del país. El Chocón, por ejemplo, me estoy acordando de los nombres. Y vino Milei y dijo, las reprivatizo y las alargo 20 años más las concesiones. Y no dijeron nada. Entonces me parece que hacen un juego medio ambivalente, mirando encuestas, mirando la imagen del gobierno nacional, la de ellos, y no están pensando en lo estratégico de largo plazo. Así que no sé por qué no hablan o no tendrían que hablar con mucha más fortaleza. Mm. Sí, ¿sabes que estoy buscando en X declaraciones de los gobernadores? No hay ni uno, es verdad lo que decís, ¿eh? Lo estoy haciendo así medio como en vivo, me parece que está bueno repasar sus posturas. No, no hay nadie. No, no escribió Vidal, no escribió Hueretilnec, no escribió Rolando Figueroa, que es el gobernador quizás que más debería estar interesado en que YPF siga siendo Argentina, porque es la provincia de Neuquén y es donde está Vaca Muerta. Bueno, hasta el momento ninguno hizo ninguna referencia al caso. Raro también, ¿no? Y raro es esta foto que mostraban recién los chicos. No deja de ser casualidad, entre comillas. Presidente Milei en Neura, en el, ¿cómo se llama? En el streaming de Alejandro Fantino, allí hablando con la camisa o con la campera de YPF, y en esa foto, si sacás el graph se va a ver también bien, Lilia Lemoine, otra de las bueno, libertarias, fanáticas que hacen lo que Milei dice, también había ido con una campera de YPF justo un día antes. Esto se habrá sabido y empezaron a hacer como una campaña, ¿no? Me suena un poco también a eso, ¿no? Una campaña mediática para que la gente crea que Milei en realidad lo que quiere es quedarse con YPF, cuando lo dijo Spert hace algunas horas atrás, lo que buscan es la privatización de la compañía. Mira, las privatizaciones, en el caso de YPF, tendría que salir por Congreso y hoy tienen menos posibilidades que hace un año y medio atrás, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, me parece que hay un presente que me parece que lo desestimaron porque no era lo que estaba sucediendo, no era esa. Es decir, no venías con una ola. Me parece que la agenda privatizadora del gobierno
atrasa, tiene color sepia, porque eso era más lógico en el consenso de Washington de los años 90, de la geopolítica a nivel continental, pero no de ahora en este momento con esta lógica de la privatización. Entonces, ahí habrá que ver cómo se desenvuelve el gobierno, si va a seguir, porque de hecho YPF no puso sus estudios de abogado a defenderse, sino que es el Estado Nacional el que está defendiendo la posición de soberanía y el Estado Nacional es el que está llevando adelante la defensa. Habrá que ver cómo actúa el gobierno, esperemos que actúe con cierta lógica de querer defender la, la soberanía por un lado y la empresa pública mayoritaria de productora de gas y de petróleo, que es la líder, la mayor productora de gas, la mayor productora de petróleo, la que tiene la mayor red de estaciones de servicio y en los lugares más recónditos o más alejados del país. Bueno, mira, ahí te voy a mostrar ya para ir cerrando, porque ya nos pasamos otra vez de horario. Te mandé el tuit de José Luis Espert, donde dice, a ver, Quique, vos sabés todo, y más que yo esto. Espert dice en este tuit que vamos a ver ahora, concretamente, que la empresa nunca debería haberse estatizado, YPF nunca debió ser reestatizado, siendo 100% privada, dice Espert, funcionaba perfectamente. No recuerdo esto. Kicillof, echándole la culpa al gobernador, que era secretario de un área del Ministerio de Economía, ni siquiera era ministro de Economía. La reestatizó en 2012, obvia pasar José Luis Espert por el Congreso Nacional. Uno de los que votó a favor de la estatización de YPF fue Gerardo Milman. Mirá qué casualidad, ¿no? Respecto de este tema. Bueno, continúa el fallo o el tuit de Espert diciendo: hoy todos los argentinos pagamos las consecuencias de su ignorancia supina. No solo tenemos un juicio perdido en Nueva York donde tenemos que pagar 16.000 millones de dólares, sino que el 51% de las acciones de la jueza que la jueza le exige al Estado argentino, valen poco más de 6.000 millones, menos del 40% de la sentencia. Kicillof fue pésimo ministro de Economía, hoy es pésimo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, mezcla, como decía yo hace un ratito, peras con zapallitos. La idea es destruir al gobernador, que hoy va a hacer una declaración. ¿Funcionaba 100% perfecto en 2012 la empresa YPF? No. No funcionaba perfecto porque no estaba abasteciendo en tiempo y forma con gas natural y petróleo al mercado interno y la importación la pagaba el Estado. Qué bárbaro. Porque che, te está llevando toda la plata, no reinvertís nada y cuando está faltando el gas es el Estado Nacional el que tiene que salir a pagar la importación de gas natural. Entonces, ¿para qué tenemos esto? Y tenemos que tener la herramienta. ¿Y la herramienta cuál es para dejar de importar gas? Y tener como mínimo el autoabastecimiento. Bueno, YPF. Entonces se logró el autoabastecimiento y hoy YPF está pensándose como una empresa global, de ser un proveedor global de gas natural. Seguro. A través de barcos, de GNL, con todos los proyectos que hay. Entonces, me parece que la estatización a ojos vistas fue buena en ese sentido, porque realmente es positivo, porque dio un salto a YPF que no lo tenía. Quique, vamos a volver a hablar, supongo que en los próximos días no vamos a dejar pasar esto muy alto, hay que ver cuál es la estrategia del presidente Milei, hay que ver qué plantea hoy el gobernador Kicillof en la conferencia de prensa a partir de las 6 de la tarde, así que atento para poder charlar nuevamente sobre este tema que pega fuerte, ¿no? En el sentimiento argentino, perder una de las empresas de bandera. ¿Se acuerdan cuando se estatizó YPF y nos habíamos enterado, entre otras cosas, que el grupo Marsans vendió un avión en un peso, ¿no, Quique? Era más o menos... Sí, porque la deuda era superior al capital. Esas ventas simbólicas, siempre en las ventas tiene que haber aunque sea
un dólar, un peso, Claro. un euro. Sí, no es que cualquiera va a ir a comprarse un 737 con una moneda de un peso, obviamente se entiende, pero es real lo que vos planteás. Pero esa era la cuestión, ¿no? Una empresa que fue bandera muchísimos años, que después se vendió en la década del 90, que se reestatizó también en el 2010 y que hoy buscan venderla otra vez, ¿no? Una locura todo esto. Sí, y aparte una empresa que es rentable y también con todo lo que genera, porque a veces con que te mantenga el equilibrio y el Estado deje de Es aportarle y te ganancia. mantenga una empresa en bandera, generas un turismo y generas movimiento que no generas de otra Claro. forma. No sé, me imagino Catamarca y todo el turismo en la precordillera, Mm, si no tuviera a Aerolíneas Argentinas detrás, sería muy difícil. mm, O la comunicación con Formosa, ujú. que no había vuelos, y hoy a Formosa hay vuelos todos los días. Sí, sí. Y eso ha generado, y no salen vacíos los aviones, salen llenos. Mm. Entonces, ¿cuántas cosas le genera una aerolínea? Bueno, las aerolíneas, los ferrocarriles, una empresa de producción de petróleo y gas, son empresas públicas de fomento. Entonces vos Mm. lo tenés que ver que generan riqueza a partir de su inserción en la sociedad. Y eso es lo que es importante. Entonces ese es el rol estratégico. Te mando un abrazo, Quique, gracias, ¿eh? Abrazo a vos y Que nos sigas vemos, muy Pablo. bien. Gracias por el espacio que me brindaste. Volvemos a hablar en cualquier momento. Bueno, lo que nos queda es esperar la palabra del gobernador. Va a ser a las 6 de la tarde. Mañana, por supuesto, el resumen aquí en País en Vivo. ¿Qué va a pasar? ¿No? YPF se va a los Estados Unidos, 51% debe, según la orden judicial de Presca, debe depositarse en una cuenta en los Estados Unidos. Va a presentar el gobierno una especie de estrategia para lograr por lo menos extender en el tiempo y buscar las acciones judiciales para que no pase eso con la empresa estatal petrolera que desde 2012, que es bueno, del Estado en su mayoría, ha logrado un movimiento interesante en el petróleo argentino en el mundo y obviamente el crecimiento de Vaca Muerta.